Dolores llegó al Hospital General de Puebla en el año 1968, cuando el país aún se encontraba sumido en tensiones sociales y políticas. Tenía apenas 32 años, pero su rostro aparentaba más edad. Una piel pálida marcada por noches sin sueño, unos labios finos casi siempre apretados, y unos ojos grises que parecían observar más allá de lo evidente. Nadie en aquel lugar conocía demasiado sobre su pasado. Había llegado con una carta de recomendación escrita con precisión, aparentemente de un médico retirado de Veracruz. Esa carta, aunque breve, bastó para que la aceptaran sin mayor cuestionamiento. En los primeros días, Dolores se mostró como una enfermera obediente, dedicada, casi ejemplar. Su uniforme siempre impecable, el cabello recogido en un moño estricto y los movimientos medidos de quien parece haber repetido la misma rutina durante años. Saludaba con una voz suave, que inspiraba confianza, y atendía a los pacientes con una delicadeza que desconcertaba incluso a los médicos más experimentados. Para muchos, ella era el tipo de enfermera que se necesitaba en un hospital desbordado por la cantidad de enfermos y la escasez de personal. Pero detrás de esa fachada de bondad, habitaba un secreto oscuro. Dolores no había elegido la enfermería únicamente por vocación o deseo de ayudar. Desde niña, cuando perdió a su madre de manera abrupta, había desarrollado una obsesión perturbadora con la muerte. Mientras otros huían del dolor, ella lo contemplaba en silencio, hipnotizada por el último aliento, por ese instante en el que la vida se apaga lentamente. En los pasillos del hospital, nadie sospechaba que aquella mujer que caminaba con pasos firmes llevaba consigo un deseo enfermizo: escuchar de cerca cómo los pacientes entregaban su último suspiro. La enfermería para Dolores no era un trabajo, era la oportunidad perfecta de estar siempre cerca del final, de manipularlo y, con el tiempo, incluso de provocarlo. La primera noche que se quedó de guardia, los pasillos parecían interminables. El silencio era roto apenas por el murmullo lejano de algún paciente delirando y el eco metálico de los pasos de los médicos de urgencias. Dolores se detuvo en la sala de los más graves, observó cada cama con detenimiento y un escalofrío recorrió su espalda. Allí, rodeada de cuerpos débiles y al borde de la muerte, sintió una extraña calma que nunca había experimentado en otro lugar. Nadie lo sabía aún, pero el hospital acababa de abrirle las puertas a un depredador silencioso. Mucho antes de llegar al Hospital General de Puebla, la vida de Dolores ya estaba marcada por el sufrimiento. Nació en una pequeña comunidad rural en Veracruz, en una casa de madera rodeada de maizales secos y paredes impregnadas por el olor a humedad. Su padre era un hombre severo, alcohólico que pocas veces mostraba afecto y muchas veces levantaba la mano. Su madre, en cambio, era una mujer dulce, de voz suave, que intentaba protegerla de los arranques violentos del marido. Cuando Dolores tenía apenas 9 años, la tragedia ocurrió. Una madrugada de tormenta, mientras los rayos iluminaban la choza y la lluvia golpeaba el techo de lámina, su madre murió de manera repentina. Nadie supo explicar exactamente qué pasó. Algunos decían que fue una fiebre mal cuidada, otros que un golpe del padre en medio de una pelea. Dolores, escondida detrás de una cortina, juraba recordar el sonido de la respiración entrecortada de su madre, ahogándose en la oscuridad. Ese sonido se grabó en su memoria como un eco interminable. Desde entonces la casa se convirtió en un infierno. Dolores tuvo que crecer entre gritos, insultos y el silencio de una pérdida que nunca pudo comprender del todo. Y sin embargo algo extraño ocurrió. En lugar de temer la muerte de su madre, quedó fascinada por ella. La imagen de la mujer exhalando sus últimos alientos se convirtió en una especie de obsesión. Con los años, esa fijación creció en silencio. En la adolescencia, mientras otras jóvenes pensaban en enamorarse o en fiestas, Dolores pasaba horas en el cementerio del pueblo, sentada frente a tumbas ajenas. Observaba las ofrendas marchitas, leía una y otra vez las inscripciones y se quedaba en silencio, imaginando los instantes finales de aquellas personas. Algunos vecinos comenzaron a llamarla la muchacha rara que escucha a los muertos. A los 16 años huyó de su casa. Se decía que su padre había intentado golpearla de nuevo y que ella escapó en la madrugada sin mirar atrás. Desde entonces, Dolores vagó por distintos pueblos trabajando como asistente de enfermería en clínicas improvisadas
hasta que consiguió falsificar algunos documentos para presentarse como profesional. Nadie parecía sospechar de la joven callada y disciplinada, y así fue como poco a poco se abrió camino. Pero lo que la gente no veía era que, en cada turno, en cada guardia, Dolores buscaba lo mismo, ese instante frágil, casi imperceptible, en que la vida se disuelve en silencio. Esa obsesión, nacida de la sombra de su infancia, se había convertido en el verdadero motor de su existencia. Las primeras semanas de Dolores en el Hospital General parecieron normales para todos. Ella cumplía sus turnos, sonreía con discreción y atendía con paciencia a los enfermos. Sin embargo, cuando comenzó a asignársele las guardias nocturnas, algo en su interior despertó con una intensidad peligrosa. Las noches en el hospital eran muy diferentes al día. El bullicio constante de familiares, médicos y enfermeras desaparecía, dejando un silencio espeso que se extendía por los pasillos interminables. Solo quedaban algunos focos de luz amarilla, parpadeando sobre las camas metálicas, y el sonido intermitente de respiradores y monitores cardíacos. Ese silencio, interrumpido apenas por un quejido lejano o el tosido de un paciente moribundo, era, para Dolores, un terreno fértil para sus impulsos más oscuros. Una madrugada, mientras revisaba la sala de pacientes graves, se detuvo junto a la cama de una mujer mayor. Estaba sola, sin visitas, olvidada por sus hijos desde hacía semanas. Dolores observó la fragilidad de su pecho al subir y bajar lentamente. Se quedó allí más tiempo de lo necesario, escuchando el ritmo cansado de la respiración, y entonces, con un movimiento tan delicado como calculado, introdujo en la jeringa una dosis mayor de somníferos de la que estaba indicada. La mujer apenas reaccionó, solo hubo un pequeño espasmo en sus dedos y un suspiro profundo que estremeció la penumbra. Dolores inclinó la cabeza, casi rozando el oído de la paciente, y escuchó con devoción cómo la respiración se hacía más débil, más lenta, hasta que se detuvo. Fue como un ritual íntimo, un secreto compartido solo entre la enfermera y la muerte. Al día siguiente, la muerte fue registrada como paro respiratorio por complicaciones. Nadie sospechó nada. Al contrario, algunos comentaron que la paciente al menos había tenido un final tranquilo. Dolores sonrió en silencio. Para ella, aquel fue el verdadero inicio de su misión. Noche tras noche, buscaba nuevas víctimas. Siempre elegía a los olvidados, a los que no tenían visitas, a los que nadie lloraría. Su obsesión no era matar por venganza ni por odio, sino por esa necesidad enfermiza de escuchar el instante exacto en que la vida desaparecía. El hospital, sin saberlo, comenzaba a convertirse en su escenario secreto. El hospital, con su rutina incesante de ingresos y muertes, no tardó en notar un detalle extraño. En las últimas semanas, los pacientes bajo el cuidado nocturno de Dolores parecían morir con una serenidad inusual. No había gritos, no había sobresaltos, ni siquiera ese jadeo desesperado que solía anunciar el final. Simplemente se apagaban, como velas que se consumen sin viento. Fue un joven residente, el doctor Ignacio Herrera, quien comenzó a inquietarse. Tenía apenas 27 años, recién egresado de la facultad, y todavía conservaba la energía del médico que cree poder salvarlo todo. Su carácter meticuloso lo llevaba a observar cosas que otros pasaban por alto. Una noche, revisando las historias clínicas, descubrió que 3 de sus pacientes asignados habían muerto durante el turno de Dolores. Todos en condiciones críticas, sí, pero ninguno había mostrado signos de deterioro tan rápido durante el día. La inquietud creció cuando habló con una de las enfermeras de apoyo. Ella comentó en voz baja: «Es curioso, siempre que Dolores está de guardia, la muerte llega más tranquila». Ignacio trató de no darle demasiada importancia, atribuyéndolo al azar. Pero una espina de duda se clavó en su mente. Empezó a observar más de cerca el comportamiento de Dolores. Notó que pasaba demasiado tiempo al lado de ciertos pacientes, incluso cuando no era estrictamente necesario. Su rostro sereno parecía esconder una concentración extraña, como si esperara algo más que simples signos vitales. Una madrugada, al entrar de improviso en la sala, Ignacio encontró a Dolores inclinada demasiado cerca de un anciano. Ella se incorporó rápido con la jeringa aún en la mano y dijo con su tono habitual: «Solo era un calmante. No soportaba los dolores.
El joven doctor asintió, pero en su interior la sospecha se hizo más fuerte. No tenía pruebas, solo una intuición alimentada por detalles pequeños, las muertes silenciosas, la frialdad en los ojos de Dolores, esa calma perturbadora que parecía envolverla cada vez que alguien dejaba de respirar. Mientras el resto del hospital seguía creyendo en la bondad de aquella enfermera impecable, Ignacio comenzó a preguntarse si detrás de esa sonrisa tranquila no se escondía una verdad macabra. Para Dolores, cada muerte no era un accidente ni una coincidencia. Era un acto cuidadosamente planeado, casi sagrado. Con el tiempo, transformó su impulso enfermizo en un verdadero ritual. En el depósito del hospital, donde las enfermeras guardaban los medicamentos, Dolores siempre encontraba el modo de quedarse sola por algunos minutos. Allí, bajo la tenue luz de una bombilla que zumbaba, sacaba una libreta pequeña de cuero gastado. En sus páginas, con una caligrafía ordenada, anotaba nombres, fechas y pequeñas observaciones. Hombre, 72 años. Respira con dificultad. Mujer, 63 años, mirada perdida. Joven, sin visitas, muy débil. Esa libreta se convirtió en su altar secreto, una lista invisible de los elegidos que pronto escucharían el silencio eterno. Cuando llegaba la noche, Dolores actuaba con precisión ritualista. Preparaba la jeringa con movimientos lentos como si cada paso tuviera un significado profundo. Abrir la ampolla, aspirar el líquido, expulsar una gota brillante en la punta de la aguja. Luego se acercaba a la cama de la víctima seleccionada y, en un susurro casi maternal, murmuraba palabras que solo ella entendía. Descansa. Ya no sentirás dolor. Con una calma sobrehumana insertaba la aguja y liberaba la dosis excesiva de somníferos. Después se inclinaba hasta el oído del paciente, cerraba los ojos y aguardaba. El sonido que para otros sería aterrador, la respiración quebrada, el jadeo cada vez más débil. Para ella era una música hipnótica. Esperaba el instante exacto en que el aire dejaba de entrar y salir, cuando la quietud absoluta llenaba la sala. Al terminar, acomodaba al paciente con suavidad, como si lo arropase para dormir. Se aseguraba de que todo pareciera natural, de que nadie sospechara, y entonces, con una serenidad inquietante, anotaba un nuevo nombre en su libreta antes de guardarla bajo llave. Para el hospital, Dolores seguía siendo una enfermera ejemplar. Para sí misma, se había convertido en sacerdotisa de un culto personal, el culto al último suspiro. Con el paso de los meses, la presencia de Dolores empezó a despertar murmullos en el hospital. Oficialmente nadie podía acusarla de nada. Los informes médicos señalaban causas naturales, y las muertes parecían inevitables en pacientes frágiles y en estado terminal. Sin embargo, los trabajadores comenzaron a notar un patrón. Era un comentario en voz baja en el comedor, una broma nerviosa en los pasillos. Si Dolores está de guardia, mejor reza. Las enfermeras más jóvenes, que solían sentir admiración por su disciplina impecable, comenzaron a mirarla con un respeto teñido de miedo. Algunas decían que cada vez que Dolores entraba en la sala de críticos, el ambiente se volvía más pesado, como si la misma muerte caminara detrás de ella. Los pacientes tampoco eran ajenos a estos rumores. Entre los que lograban sobrevivir largas estancias, circulaba una frase inquietante. Si la enfermera de los ojos grises te atiende por la noche, puede que no despiertes. Algunos llegaban a suplicar que les cambiaran de sala, o que otra persona les aplicara las inyecciones. Dolores, lejos de alterarse, parecía disfrutar del murmullo general. Caminaba con paso sereno, consciente de que las miradas se posaban sobre ella. Cada rumor no era una amenaza, sino un tributo involuntario a su poder silencioso. El doctor Ignacio Herrera, que seguía observando de cerca, notó cómo los comentarios iban creciendo. Decidió recopilar testimonios de pacientes y colegas, aunque todo era difuso, sin pruebas concretas. Solo tenía intuiciones y un cúmulo de voces en el aire. Mientras tanto, las muertes continuaban, discretas, tranquilas, siempre en turno de Dolores. Y poco a poco, el hospital entero se fue impregnando de una atmósfera de sospecha y miedo. No era solo un lugar de enfermedad,
ahora era también un escenario donde flotaba la sombra de una leyenda en construcción, la de la enfermera que traía el sueño eterno. Dolores ya no actuaba al azar. Lo que había comenzado como impulsos aislados se transformó en un método calculado. Cada guardia nocturna era para ella una oportunidad de elegir con precisión a su próxima víctima. En su casillero personal, oculto entre frascos vacíos y vendas limpias, descansaba la libreta de cuero que ella llamaba su confidencia. Allí no solo anotaba nombres y edades, sino detalles íntimos. Antonio, 74 años, nadie lo visita desde hace meses. María, 63 años, pide cada noche por sus hijos, pero nunca vienen. Pedro, 50 años, demasiado débil, siempre llora en silencio. Para Dolores, esos detalles no eran simples observaciones, eran marcas de selección, señales de quién estaba listo para entrar en su pequeño ritual. Ella nunca escogía a pacientes rodeados de familiares atentos o médicos vigilantes. Siempre se inclinaba por los solitarios, los olvidados, los que nadie reclamaría con fuerza si morían de madrugada. La rutina era siempre la misma. Un paseo lento por la sala, una mirada prolongada hacia el elegido, un leve asentimiento de cabeza como si diera su veredicto. Después, más tarde en la noche, volvía con la jeringa preparada. El gesto se había convertido en costumbre, casi en ceremonia. Esa lista invisible, escondida de todos, era para Dolores una especie de poder absoluto. Allí decidía quién seguiría respirando y quién no. Para los demás, el hospital continuaba siendo un lugar de enfermedad y cura. Para ella, era un tablero donde jugaba con la vida y la muerte con la frialdad de una diosa oscura. El doctor Ignacio, aunque aún sin pruebas, empezó a sospechar que la calma extraña de Dolores escondía algo más estructurado, como un plan secreto. Pero todavía no sabía que en algún rincón de ese hospital existía un cuaderno con nombres que sellaban destinos en silencio. El doctor Ignacio Herrera no podía apartar de su mente la inquietud. Cada vez que recorría los pasillos en la madrugada, notaba el mismo patrón. Si Dolores estaba de guardia, al amanecer siempre había una cama vacía en la sala de críticos. Decidió entonces llevar un registro personal. En una libreta oculta dentro de su bata blanca, comenzó a anotar fechas, nombres y turnos. La coincidencia era demasiado precisa. En apenas 6 semanas, 9 pacientes habían muerto de forma silenciosa, todos bajo el cuidado de Dolores. Ignacio empezó a observarla con mayor atención. No se trataba solo de los resultados clínicos, sino de los gestos. Veía cómo Dolores se demoraba más tiempo de lo normal junto a ciertos enfermos, cómo sus dedos jugaban con las jeringas antes de inyectar, cómo inclinaba la cabeza hacia los oídos de los pacientes como si susurrara algo. Esos detalles parecían insignificantes a los demás, pero para Ignacio eran señales inequívocas de un patrón. Una noche en la sala de descanso, intentó conversar con otras enfermeras. ¿No creen que es extraño que mueran tantos cuando Dolores está de turno? Las miradas se cruzaron incómodas. Una de ellas, bajando la voz, respondió: «No lo digas en voz alta. Aquí todos lo piensan, pero nadie se atreve a señalarla». La respuesta lo estremeció. No estaba solo en sus sospechas. El miedo, sin embargo, había sellado la boca de todos. Nadie quería acusar a la enfermera de los ojos grises, esa mujer que parecía tener la muerte de su lado. Ignacio decidió entonces actuar con cautela. Revisó expedientes, buscó irregularidades en las dosis, pero Dolores era demasiado cuidadosa. Todo estaba dentro de parámetros normales. No había errores médicos que delataran su mano. Esa precisión fue lo que más inquietó a Ignacio. Ya no se trataba de simples muertes inevitables. Parecía un plan oculto, ejecutado con la paciencia de alguien que conocía cada grieta del sistema. Mientras escribía una vez más en su libreta, se juró a sí mismo: «La voy a descubrir, aunque me cueste la carrera». Para la mayoría de los médicos y pacientes, Dolores era el ejemplo perfecto de lo que una enfermera debía ser. De día irradiaba calma. Se le veía caminar por los pasillos con una carpeta en la mano, revisando expedientes con eficiencia y ofreciendo palabras amables a quienes necesitaban consuelo. Su uniforme impecable, su cabello recogido y su sonrisa ligera transmitían una imagen de profesional intachable. Muchos la admiraban. Los pacientes aseguraban que se sentían seguros con ella.
Los médicos valoraban su disciplina y su disposición a cubrir guardias difíciles. Incluso el director del hospital llegó a decir: «Ojalá tuviéramos más enfermeras como Dolores». Pero todo eso era solo la máscara. Cuando la noche caía y las luces del hospital se atenuaban, otra Dolores emergía, una mujer silenciosa, casi espectral, que se deslizaba entre las camas con una presencia que helaba la sangre. Su rostro amable se transformaba en una máscara inexpresiva, y sus ojos grises adquirían un brillo extraño, como si disfrutaran de un secreto que nadie más conocía. En su rutina nocturna, siempre repetía los mismos pasos: revisar el estado del paciente elegido, preparar la jeringa con movimientos precisos, inclinarse para susurrar palabras que jamás serían recordadas, y finalmente esperar en silencio hasta que la respiración se extinguiera. Para ella, esos momentos eran íntimos, casi sagrados, como si compartiera un pacto invisible con la muerte misma. El contraste era tan radical que resultaba imposible de imaginar para quien solo conocía a la enfermera modelo del día. Nadie sospechaba que detrás de esa sonrisa ligera se escondía un rostro imperturbable, frío, el de una mujer que había convertido el hospital en su altar secreto. Ignacio, cada vez más obsesionado, empezó a notar esa dualidad. La misma mujer que de día atendía con ternura a un niño con fiebre, de noche podía caminar hasta la cama de un anciano indefenso y robarle el último aliento. Esa revelación lo llenó de una mezcla de horror y determinación. Debía mostrarle al mundo la verdadera cara de Dolores. Esa noche, el hospital estaba envuelto en un silencio más profundo de lo habitual. Dolores había elegido a su siguiente nombre de la lista: Don Julián, un anciano de 81 años, abandonado por su familia desde hacía meses. Era un hombre frágil, delgado como un espectro, con la piel pegada a los huesos y los ojos hundidos. Nadie esperaba que viviera mucho más. Para Dolores parecía un candidato perfecto. Con su calma habitual, preparó la jeringa en la penumbra, aspirando la dosis letal de somníferos. Se acercó a la cama, acomodó las sábanas con un gesto casi maternal y, como siempre, murmuró al oído: «Descansa, ya todo terminó». Introdujo la aguja y administró el líquido con precisión. Esperó paciente a que el cuerpo del anciano se relajara, a que la respiración se apagara. Pero esa vez ocurrió algo inesperado. Don Julián comenzó a respirar con dificultad, sí, pero no se detuvo. Luchaba. Su pecho se agitaba. Sus manos temblaban y entre jadeos logró emitir un murmullo casi imperceptible. Dolores lo observó con impaciencia, incluso con irritación. No entendía cómo podía resistir tanto. El tiempo pasaba y el anciano, aunque al borde, seguía aferrándose a la vida con una obstinación que la desconcertaba. En la penumbra, los ojos vidriosos de don Julián buscaron a alguien, y por casualidad, en ese momento el doctor Ignacio entró en la sala. Se acercó alarmado al ver al paciente en agonía. El anciano, con un último esfuerzo, levantó un dedo tembloroso en dirección a Dolores y susurró con voz entrecortada: «Ella fue». Luego, finalmente, su respiración se extinguió. El silencio que siguió fue espeso como plomo. Ignacio, paralizado, miró a Dolores. Ella, sin inmutarse, guardó la jeringa en el bolsillo y dijo con voz fría: «Estaba demasiado débil. No podía más». Pero en la mirada de Ignacio había algo distinto esta vez. Ya no era solo sospecha, sino certeza. El eco de las últimas palabras de don Julián quedó suspendido en la memoria del doctor Ignacio Herrera como un martillo invisible. Ella fue. Aquella frase apenas audible era la confirmación de todo lo que había sospechado durante semanas. Ignacio salió de la sala con el corazón latiendo con furia. Caminaba por el pasillo desierto, repasando mentalmente cada detalle. Las muertes tranquilas, las miradas inquietantes, las noches demasiado silenciosas. Por primera vez, ya no se trataba solo de intuición, sino de un testimonio directo, aunque débil, de un hombre que había señalado a Dolores en sus últimos segundos de vida. A la mañana siguiente, intentó hablar con el director del hospital. Explicó lo ocurrido, insistiendo en que había escuchado claramente al paciente acusar a Dolores. El director, sin embargo, frunció el ceño y respondió con frialdad: «Herrera, está usted cansado. Las guardias nocturnas desgastan. Dolores es una de nuestras mejores enfermeras. No manche su nombre con habladurías».
Ignacio comprendió que no sería fácil. El prestigio de Dolores como enfermera modelo pesaba demasiado. Nadie quería aceptar la idea de que la mujer de uniforme impecable y manos cuidadosas pudiera esconder algo tan siniestro. Esa noche, en la sala de descanso, Ignacio trató de compartir lo sucedido con otros médicos jóvenes. Algunos lo escucharon con interés, pero el miedo era evidente. Una doctora murmuró en voz baja: «Si es cierto lo que dices, ¿te imaginas lo que pasaría si la acusamos y no tenemos pruebas? Nos hundirían a todos». El silencio, hasta entonces protector, comenzaba a resquebrajarse. Los rumores ya no eran susurros lejanos, sino conversaciones tensas entre pasillos. Y en medio de todo, Dolores seguía caminando con serenidad, ajena en apariencia, pero con una leve sonrisa que parecía presagiar que sabía más de lo que mostraba. Ignacio, más decidido que nunca, entendió que había llegado el momento de enfrentarse directamente a la sombra. La noche estaba pesada, cargada de un silencio casi insoportable. El doctor Ignacio Herrera sabía que esa era la oportunidad que había estado esperando. Había decidido seguir a Dolores en secreto, sin que ella lo notara, para presenciar de una vez por todas lo que ocurría en sus guardias. A la medianoche, cuando la mayoría del hospital parecía dormido, Dolores entró a la sala de críticos con su paso sereno. Llevaba en la mano una bandeja metálica con el instrumental y una jeringa ya preparada. Ignacio, oculto tras la puerta entreabierta, contuvo la respiración. Ella se acercó a la cama de un paciente joven, un hombre que aún tenía probabilidades de sobrevivir. Lo observó con atención, y en sus labios apareció una sonrisa casi imperceptible. Con calma, retiró la sábana, palpó el brazo del enfermo y alzó la jeringa hacia la luz, dejando escapar una diminuta gota brillante en la punta de la aguja. Fue en ese momento cuando Ignacio dio un paso adelante. «¡Alto, Dolores!». Su voz sonó firme, aunque su corazón golpeaba en el pecho. La enfermera se giró lentamente. Sus ojos grises lo miraron con una calma que lo desarmó. No parecía sorprendida. Al contrario, lo observaba como si hubiera esperado ese instante desde hacía tiempo. «Doctor Herrera», dijo con voz suave, «siempre supe que usted sería quien me interrumpiría». Ignacio avanzó, señalando la jeringa. «¿Qué está haciendo? Esa dosis es demasiado alta». Dolores inclinó la cabeza sin dejar de sonreír. «Ellos sufren, doctor. Yo solo les regalo un sueño tranquilo. Usted no entiende. Escuchar el silencio de la muerte es un privilegio». La tensión en la sala era insoportable. El paciente respiraba con dificultad, sin saber que su vida pendía de un hilo. Ignacio se acercó con cautela, intentando arrebatarle la jeringa, pero Dolores dio un paso atrás, apretando con fuerza el instrumento metálico. «Si intenta detenerme, doctor», susurró con un brillo peligroso en los ojos, «lo perderá todo. Nadie le creerá. Para ellos yo soy la enfermera ejemplar. Para mí, yo soy la guardiana del último aliento». Ignacio entendió que aquella mujer no se detendría fácilmente. Esa noche no solo había descubierto a la asesina, sino que había encendido una guerra silenciosa entre la verdad y la máscara de perfección que Dolores llevaba con maestría. Tras aquella noche de enfrentamiento, Ignacio comprendió que necesitaba pruebas irrefutables. Una acusación sin evidencia sería inútil. El hospital estaba del lado de Dolores, la enfermera impecable, la favorita de todos. Durante varios días fingió normalidad. Saludaba a Dolores en los pasillos, compartía informes como si nada hubiera pasado, pero en secreto planeaba un movimiento decisivo: registrar sus pertenencias. La ocasión llegó una tarde lluviosa, cuando Dolores fue llamada de urgencia a otra sala. Ignacio aprovechó el momento para entrar en el vestuario de las enfermeras. Su corazón golpeaba fuerte mientras revisaba el casillero de Dolores. Al principio solo encontró vendas, frascos y un uniforme doblado con precisión, pero al fondo, bajo una caja metálica, sus dedos tocaron algo duro. Una libreta de cuero gastado. La abrió con cautela. En sus páginas descubrió lo que había temido: una lista meticulosa de nombres, edades y anotaciones. Cada uno correspondía a un paciente fallecido durante los turnos de Dolores. Algunos detalles lo helaron. Antonio, silencio perfecto. Apenas un suspiro final. María, lloró antes. Luego calma absoluta. Julián, resistió más de lo esperado, pero al fin cayó. Ignacio tragó saliva.
Aquella libreta era la confesión escrita de una asesina. No había forma de explicar esos registros como simples notas de enfermería. Era un diario macabro, el inventario de una obsesión. De pronto un crujido en la puerta lo sacudió. Era Dolores. Había regresado antes de lo previsto. Sus ojos grises se clavaron en la libreta abierta entre las manos del doctor. Durante un instante eterno ninguno habló. Finalmente Dolores sonrió con calma perturbadora y dijo en voz baja: «Así que ya encontraste mi secreto». Ignacio apretó la libreta contra el pecho. Sabía que acababa de sellar un destino, el de Dolores, o quizá el suyo propio. El hallazgo del cuaderno fue la pieza que Ignacio necesitaba. Aunque Dolores intentó justificarlo como simples notas personales, la evidencia era demasiado clara. Con el apoyo de algunos médicos jóvenes que finalmente se atrevieron a hablar, Ignacio llevó el cuaderno ante las autoridades locales. El escándalo estalló. El Hospital General de Puebla, institución respetada, se vio sumido en rumores y titulares que hablaban de la enfermera del sueño eterno. Dolores fue arrestada de inmediato. El día en que la sacaron esposada por los pasillos, muchos empleados evitaron mirarla directamente, como si aún temieran que sus ojos grises pudieran robarles el aliento. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. La sala estaba abarrotada de periodistas, curiosos y familiares de pacientes fallecidos. Los fiscales presentaron la libreta como prueba principal, junto con los registros clínicos y los testimonios de Ignacio y otros empleados. Dolores, sentada en el banquillo, no mostró arrepentimiento. Vestía el mismo uniforme blanco de enfermera, como si quisiera recordar a todos la imagen impecable que había representado durante años. Su voz cuando fue interrogada era suave y firme. «Yo no los maté. Yo los ayudé a descansar. El hospital es un lugar de dolor. Yo les di paz. ¿Eso es un crimen?». El silencio en la sala fue sepulcral. Algunos familiares rompieron a llorar. Otros la insultaron. Dolores solo sonrió, como si aquellas reacciones confirmaran que había cumplido con su misión. Finalmente, el juez la declaró culpable de múltiples homicidios. Fue condenada a cadena perpetua en una prisión de alta seguridad. Pero incluso en ese momento, mientras escuchaba la sentencia, Dolores no bajó la cabeza. Con una calma escalofriante, miró a la multitud y pronunció unas palabras que helaron a todos. «Seguiré escuchando. La muerte nunca me abandona». El nombre de Dolores no tardó en convertirse en un susurro temido. Aunque fue condenada y encerrada en una prisión de alta seguridad, los rumores comenzaron a multiplicarse más allá de los muros del tribunal. En Puebla, en los pasillos del mismo hospital donde había trabajado, la gente comenzó a hablar de ella no como de una mujer, sino como de una presencia. Algunos decían que en las noches más silenciosas, todavía se escuchaba el sonido de una jeringa cayendo al suelo metálico de la sala de críticos. Otros juraban haber visto una figura vestida de blanco caminar entre las camas vacías, inclinándose sobre pacientes que luego morían con una calma inexplicable. En la cárcel, los guardias también contaban historias. Aseguraban que mientras las presas dormían, Dolores se levantaba y recorría los pasillos oscuros, acercándose a las celdas de las más débiles para susurrarles al oído. No murió nadie de manera sospechosa, pero el miedo era tan intenso que muchas reclusas pedían ser trasladadas de celda solo para no pasar la noche cerca de ella. El mito creció. La llamaron la enfermera de los somníferos, la guardiana del último aliento, e incluso la novia de la muerte. No importaba el nombre, todos coincidían en lo mismo. Si Dolores estaba cerca, el silencio podía convertirse en la última melodía que escucharías. Con los años, la historia se transformó en advertencia. Padres asustaban a sus hijos con su nombre. Pacientes ancianos rezaban para no caer en sus manos, y hasta los médicos novatos aprendían pronto la leyenda. Nunca confíes del todo en quien sonríe demasiado mientras la vida se apaga. Dolores, encerrada tras rejas frías, parecía disfrutar de esa fama, y en más de una ocasión, cuando alguien le preguntaba si se arrepentía, ella respondía con la misma calma perturbadora: «Yo nunca maté. Yo solo escuché cómo se apagaba la vida». Así, la figura de Dolores trascendió su propia existencia, convirtiéndose en parte del folclore oscuro de México.
Una advertencia viva de que incluso en los lugares destinados a salvar vidas, puede esconderse alguien que escucha con devoción el último suspiro.